pobreza del 11%, PBI per cápita más alto de América Latina, desempleo del 7%. El ejemplo a seguir, un oasis en medio de una región con serios problemas económicos. Sin embargo, el país estalló. ¿Por qué? ¿Qué hizo que el pueblo salga a las calles? ¿No tenía Chile la economía modelo de América Latina? Para analizar la situación actual hay que irnos a 1973, año en el que el general Augusto Pinochet derrocó al presidente Salvador Allende. Esto dio comienzo a una dictadura militar que devino en una democracia en 1990 después de un pacto con la concertación de partidos. Pinochet estableció las bases de un sistema neoliberal que el país continúa utilizando. A grandes rasgos, redujo el control estatal y abrió la frontera para que ingresen inversiones extranjeras. Una de las bases de ese modelo fue la privatización. Servicios como la luz o el agua pasaron a ser controlados por empresas. Algo similar ocurrió con la salud y con la educación, que si bien no se privatizaron al 100%, comenzaron a tener grandes diferencias en calidad en detrimento de las instituciones estatales. El problema es que una vez que fue terminada la transición pactada en Chile, hubo un consenso en, Pinochet afuera, democracia sí, pero también hubo un consenso en que no iba a haber un retorno al socialismo, a las políticas de Allende. Y al mismo tiempo es interesante en las protestas la brecha generacional que hay, pero sobre todo que se ven en las calles, se ven jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes no vivieron esa dictadura de Pinochet. Los jóvenes no sufrieron ese toque de queda y ese miedo a manifestarse en favor de sus demandas. Que los jóvenes, claro, le dicen toque de queda y incluso cuando Piñera declaró el estado de emergencia, sacó 10.000 soldados a la calle, si bien menguaron, no es que la gente volvió. Porque claro, los jóvenes no estaban acostumbrados a qué hora nos van a matar a todos. No va a pasar eso. A lo largo de los años, así como las estadísticas marcaron una estabilidad económica en el país y una baja en la pobreza, entre el pueblo chileno se incrementó una gran desigualdad social. ¿En qué se traduce esta diferencia? Datos de CASEN y CEPAL detallaron que en 1987 la pobreza alcanzaba al 45% de la población, pero esto en 2013 se redujo al 7,8%, unos 344.000 hogares. Eso está explicado, se llama la trampa de los ingresos medios. Vos lo que tenés es, en sociedades que justamente son muy desiguales y muy pobres, cuando crecen, lo que terminan generando no es estabilidad, sino inestabilidad. ¿Por qué? Porque las capas medias que crecen demandan otras cosas, y demandan cosas caras, no demandan asistencialismo, sino que saqueaban lavarropas, televisores, ¿qué quieren? Educación, quieren vivienda. Entonces, por más de que ahora vos digas, sí, es verdad, crecimos, bueno, la clase media, la gente que salió de la pobreza, demanda productos más sofisticados, o sea, quiere bienes de calidad. Y el Estado chileno no se adaptó a la nueva sociedad que tiene. Entonces la gente quiere eso, no se lo dan, ve la riqueza en Santiago. Santiago es una ciudad que tiene unas disparidades tremendas. O sea, tenés la riqueza, o sea, tenés Miami y tenés lo peor del conurbano bonaerense segmentado. Digamos, no se contactan, es algo muy brutal. Sin embargo, según un informe publicado por CEPAL en 2017, la mitad de los hogares de menores ingresos tenían un 2,1% de la riqueza neta del país, mientras que el 10% concentraba un 66,5% del total y un 1% concentró el 26,5% de la riqueza. El tema es que vos podés disminuir la pobreza. Piñera siempre era un tipo que como que estaba más obsesionado en reducir la pobreza y también beneficiar, digamos, a las clases altas, que bueno, los planes económicos en general tiene la derecha económica, pero no hicieron cosas para generar movilidad social ascendente. En Chile se necesitan más o menos 6-7 generaciones para que alguien de la clase baja llegue a un puesto medio. Por más que vos tengas un PIB per cápita, la gente no siente que tiene libertad para poder hacer la vida que merece. Es una vida azotada por deudas, con dificultades para la salud, para la educación, donde ves que los más ricos tienen todo. O sea, vos decís, bueno, sí, disminuyó la pobreza, es algo que está pasando en el mundo además. Digamos, la pobreza es verdad, está disminuyendo, pero la desigualdad es muy brutal. Hasta el pasado 18 de octubre, Chile era algo así como el país a destacar de América Latina.
Pero el estallido social puso sobre la mesa y a la vista de todos la problemática que enfrentan las clases más postergadas. El gobierno de Sebastián Piñera tomó como decisión aumentar 30 pesos el boleto del subte, algo así como 2,50 nuestros. Contado de esta manera no parece tanto, pero la tercera suba desde 2018 para los trabajadores que invierten en esto más del 13% de su salario es un montón. En Chile el costo de realizar 50 viajes es de 41.500 pesos en hora punta, o sea, hora pico. Esto equivale a un 13,78% de un sueldo mínimo, que es de 301.000 pesos. Según la consultora Ecolatina, el salario real chileno aumentó 2,5% en agosto en comparación al año pasado. Pero en términos de distribución, el 20% peor remunerado se queda con el 5,2% del PBI, mientras que el 20% mejor remunerado se queda con el 52,9%. La suba del boleto del subte solo fue la gota que rebalsó el vaso, pero hizo que se visibilicen otros conflictos. Hagamos un repaso de los principales reclamos. Educación pública y de calidad. Chile siempre definió su modelo educativo como la combinación entre mercado y Estado. Por ejemplo, subvencionaban a los alumnos a través de vouchers. Lograron tener indicadores de niveles de aprendizaje altos para la región. Los maestros le reclaman al Ministerio de Educación el reconocimiento de una deuda histórica desde 1990. Y además, mejores condiciones laborales y de infraestructura en la educación pública. Un estudiante que quiere iniciar el ciclo superior en su carrera o una universidad, si no tiene los recursos para pagar los 2,5 millones que salen anualmente la carrera, algo así como $4.500, un poquito menos, tiene que endeudarse y pedirle plata al Estado. Es así que nace el famoso CAE. Es un crédito con aval estatal, donde el Estado le presta el dinero a estos jóvenes y luego estos jóvenes, una vez que se reciben y comienzan a trabajar de manera con contrato, no de manera en blanco, comienzan a desembolsar todos los meses 300.000 pesos, que son unos $270 mensualmente durante 15 años. El sistema de salud chileno se divide en dos: el seguro público, que se denomina FONASA, es decir, Fondo Nacional de Salud, y uno privado denominado ISAPRE, es decir, Instituciones de Salud Previsional. Al FONASA tienen acceso trabajadores dependientes e independientes, y sus cargas familiares deben cotizar el 7% de sus ingresos mensuales para salud. Personas que carecen de recursos, personas con subsidio único familiar, adultos mayores pensionados y personas con pensión de invalidez. Las ISAPRES, en cambio, financian las prestaciones y beneficios de salud a las personas que cotizan el 7% o más. Desprivatización del agua. Chile es el único país en el mundo que tiene privatizada el agua. Se estima que 1 millón de chilenos no tiene acceso a agua potable. El sur del país es la zona más afectada y la que más proporción de población posee con fuentes informales para obtener agua. El modelo de gestión, que fue establecido en 1981, establece al agua como un bien nacional de uso público. Además, establece que los particulares o privados pueden constituir sobre el agua derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo. Los empresarios pueden comprar, vender o arrendar agua. Reducción del sueldo de funcionarios públicos y de militares de alto rango. Los ciudadanos chilenos perciben un sueldo promedio que oscila entre los $500 y los $700 y un salario mínimo de $400. Por otro lado, el sueldo bruto de los legisladores es de más de $12.000. A esto se le suma una asignación para gastos de funcionamiento de más de $30.000, dependiendo la región, para cada senador y de unos $15.000 al mes para cada diputado. Reforma del sistema de pensiones. El mecanismo provisional chileno es suministrado por las AFP. Son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales para ahorros de pensiones. Este sistema es similar al que tenía la Argentina con las AFJP. Esto se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación. Las jubilaciones son un tema muy delicado porque al momento de ser privatizadas y no darte ni una plusvalía a ti como futuro jubilado, lo que hace es hacer negocio con tu dinero. Es así que, por ejemplo, si, tu padre muere y tiene 70 años y tú eres mayor de 25 años, la AFP se queda con toda la plata de tu padre y no te entrega un centavo. A raíz de todas las manifestaciones, Piñera estableció un toque de queda, es decir, la prohibición de circular en la calle o en espacios públicos a determinadas horas. Esto duró del 19 al 26 de octubre. Las calles se militarizaron y las denuncias por violaciones de los derechos humanos por parte de los carabineros y los militares se multiplicaron. Para calmar los ánimos, el presidente Sebastián Piñera anunció las siguientes medidas: aumento del 20% en la pensión universal básica, congelamiento de las tarifas de electricidad
y una ley para fijar un seguro de enfermedades graves. De todas formas, para ser aprobadas, estas medidas tienen que pasar antes por el Congreso. Las manifestaciones dejaron muertos y miles de heridos, y las calles todavía siguen siendo escenario de puebladas. Es evidente que las cifras macroeconómicas endulzaban los oídos de muchos, pero ocultaban la crisis y el descontento de gran parte de la población. ¿Fue un espejismo el modelo chileno? ¿Puede servir todavía como modelo para otros países emergentes? Acá las manifestaciones continúan, que la gente sigue manifestándose desde el lugar más rural hasta la ciudad más grande. La gente sigue manifestándose en sus casas, en sus plazas, en los espacios públicos. También otra cosa muy bonita que se ha dado en estas manifestaciones es el sentido de comunidad, de pertenencia. Hoy la gente ya no está tan ensimismada de estar en la computadora o en la televisión. Hoy la gente sale a las marchas también a hacer vida social, a compartir con el otro, a demostrarle al otro que la lucha de ellos también es la nuestra. Las cifras de detenidos y heridos siguen creciendo. Habrá que esperar que los gobernantes escuchen los reclamos y tomen cartas en el asunto.